Porque tu sofá también dice quién eres. Nuevos modelos de sofás en Dormitorum. Calidad y estilo. Dormitorum. Gente despierta. Para eso ya estamos nosotros. Dale, loquita. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso, es gracias. Estando contigo, me siento feliz. Ahora sí, iniciamos la mesa de debate de No Corras que es peor, saludando a nuestros contertulios. Eso sí, ya los estaban escuchando antes, ¿verdad? Justo en el instante, es que ya están en debate, de verdad, están en debate antes de empezar el programa y es lo que tiene, y hoy tengo que pedir perdón por la falta de modestia, pero es que son los mejores contertulios de Canarias y convierten a este proyecto audiovisual en un proyecto líder. Así que muchas gracias, chicos. Charín, buenas noches. A ti, muchas gracias a todo el programa. Buenas noches. ¿Preparada? Sí, lista. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿preparado y con ganas? Muy bien, sí, preparado, un poco cansado, pero bien, llevamos un día largo. Qué bueno. Pedro Suárez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, no te voy a desmentir eso de que tienes los mejores contertulios de Canarias, ¿A que sí? porque yo soy de tu opinión. Qué bueno. Maite, buenas noches. Buenas noches. Me voy a sumar a la opinión de Pedro, ¿te das cuenta? ¿Ves? Por eso venimos, nos preguntas cómo está. Fenomenal. Estamos el jueves. Es que es lo que tiene. Bueno, están los cuatro radiantes, porque habitualmente son, fíjense hoy, para un programa monográfico como el que vamos a abordar, para hablar también de algo muy serio, está el equipo titular. Charín González, gracias. Antonio Báez, gracias de verdad. Maite Pulido y Pedro Suárez. Vamos a abordar, como habíamos prometido hace tan solo 7 días, de manera extensa, no sé si será el único tema, intentaremos que sí, porque vamos a poner todos los puntos, todos los ángulos, todas las aristas posibles sobre esta mesa. Les pedimos que también ustedes a través de las redes sociales sigan el formato televisivo y puedan interactuar y mostrar su opinión, porque no es un asunto baladí. Y hablamos de algo, como decía, muy serio, que es la política migratoria aquí, en España. Porque la pregunta ya no es si España necesita inmigración, que también la podemos hacer, y lo estuvimos hablando la semana pasada. La necesita sin duda. La pregunta es otra, y es si se está gobernando y gestionando bien o se está improvisando. Y como hoy el programa casi va a ser monográfico, seguramente por este asunto, esa es la primera pregunta, que no solo le traslado a usted que está en casa viéndonos, gracias por hacerlo, sino a ustedes que están aquí para debatir. ¿Se está gestionando bien o se está improvisando en el 2026 sobre un asunto que, como estamos definiendo No Corras que es peor, es un asunto muy serio? Yo entiendo que ya no es improvisar, sino que no se toman medidas a largo plazo, o sea, no atacamos la causa. Todos hemos tenido debates, ha habido debates dentro de la política de que hay, o sea, muchas veces también se sabe, como en otros temas, más o menos por dónde tienes que tirar para que las cosas sean con una visión a largo plazo de solución del problema, no de parchear, y yo creo que se está pues yendo al parche, ¿no? A solucionar el momento. Bueno, tenemos ahora aquí una cantidad de personas de forma irregular, que es verdad, no es cierto que si no se regularizan no pueden trabajar y es efectivamente un círculo vicioso el que se genera ahí, pero en vez de buscar soluciones a futuro que potencien lo que todos sabemos, que esos países, o sea, potenciar la formación, el que puedan trabajar, el que no tengan que venir aquí, el acabar con las mafias, todo eso que sabemos y que todos conocemos. Yo no oigo hablar de eso, sino cuando te pones a plantear el tema con profundidad, pero luego en el día a día ves que, bueno, no, vamos a hacer una regularización, como se hizo en no sé qué, pues tú también la hiciste, ¿no? Y además claro, en el momento que me interesa. Eso ya no es gestionando desde el presente hacia el futuro, es casi gestionando mirando el retrovisor. Exacto. Al final, eso que comentas, en España, lo mantiene y lo permite una ley que está en vigor, una ley que fue consensuada, que fue tramitada y que fue aprobada. Es la ley de
extranjería que está, repito, contemplada y en vigor en nuestro país y que ya permite integrar, que ya contempla mecanismos como el que acaba de mencionar Maite Pulido, y lo hace, por cierto, a través del arraigo. Claro, esto sería regularizar también, lo que pasa que es hacerlo de una forma ordenada, con tiempo, con trabajo y con vínculos que, por cierto, Charín, eviten estampas como la que hemos visto esta misma semana en la Embajada de Gambia, que era desbordada, atacada, para que las personas intentaran conseguir un documento que le certificara la vulnerabilidad y, por tanto, con ese documento poder hacer el trámite de regularización. Al final, que se haya asaltado la Embajada de Gambia, ¿es corresponsabilidad del Gobierno de España? Hombre, en cierta medida yo creo que sí, por supuesto, porque la situación de desesperación, teniendo un plazo, ¿no? Un plazo establecido, un periodo delimitado, pone a las situaciones, a las personas que se encuentran en esta situación, pues obviamente ante un estrés. No solo se están viendo imágenes así, sino también de cara a los propios servicios municipales. Yo como responsable de servicios sociales de aquí de Santa Cruz nos estamos viendo ante situaciones donde muchísima gente nos está viniendo a solicitar ese informe de vulnerabilidad y tenemos los mismos recursos. Tenemos que seguir atendiendo las mismas necesidades que atendemos cada día y tenemos por un decreto que asumir, comenzar a hacer estos informes que supone poner más medios, hemos tenido que habilitar más horas, vamos a tener que habilitar horas extras para las personas porque al final es un derecho que tiene reconocido la propia persona, si no después incluso nos pueden hasta denunciar, claro, por no dárselo en plazo. Sobre todo porque no puede ser culpa de una persona que la administración no tenga la capacidad de atenderlo, de hacerlo, pero claro, es que se gobierna en base a decretazos, ahora usted con los mismos medios, los mismos recursos se encarga de hacer esto, se está viendo en el propio listado que ofertaba el Ministerio con las entidades que estaban autorizadas para hacer estos informes de vulnerabilidad. Cada día se van retirando entidades, porque las propias entidades sociales que están en colaboración con el propio ministerio dicen no podemos asumir esto, nos retiramos, no queremos colaboración, no queremos ir, porque no tienen la capacidad de poder hacer frente a esto. Entonces yo creo que regularización de personas inmigrantes, sí, pero de una forma organizada y de una forma ordenada, para sobre todo poder dar respuestas y que evitemos este tipo de imágenes y este tipo de escenas que estamos viendo que son totalmente impropios de la época que estamos viviendo. Bueno, están los temas, de momento son 2 preguntas las que están sobre la mesa para que sigan debatiendo el resto. Antonio y Pedro, en ese orden. Bueno, perdón, que estás... Sí, me estoy bebiendo agua. Te pillé. ¿Tú me puedes repetir la pregunta? Porque yo me... Sí, no, básicamente, ¿en serio? O... Sí, más o menos, si quieres. No, Con Antonio nunca se sabe, que es el subdirector, si va en serio. Claro, no me quedaba claro. Al final te estoy planteando simplemente si de alguna manera podemos ordenar de una forma distinta que gestionar. Es decir, gestión de una situación migrante, porque además el planteamiento lo he hecho en base a una reflexión que hacías ya tú mismo la semana pasada. No miremos de lo que no se ha hecho con la ley en vigor, sino de un problema que está. Y yo no lo niego, ni lo pretendía negar la semana pasada, ni lo voy a negar hoy. Con el problema que está sobre la mesa, la pregunta es, ¿se está gestionando el problema o se está improvisando? Esa era una de las primeras preguntas que hacía. Venga, o sea, ahora la situación actual, y eso lo tengo que compartir con la gente de la mesa, el proceso actual de regularización lo que está provocando es una improvisación también de los propios servicios, como decía Charín, para que se pueda gestionar. Lo que vemos es mega aglomeraciones. Ahora, limitar solo el análisis a ese punto concreto, para mí no es que sea egoísta, sino... Claro, nosotros estamos ahora mismo, como ustedes bien dicen... Es una primera intervención, sí. Vamos a profundizar en el programa, sí, me refiero, que es un problema... La migración es un problema estructural, no coyuntural. Es verdad que en 2025 o en 2024, perdóname, se aprobaba el reglamento a través de Real Decreto por parte del Gobierno de Extranjería en el que se establecían nuevas políticas con respecto a la migración, como decíamos el otro día, para la gente que vio el programa, en el año 2000 fue, ¿no?, cuando se aprobaba la ley orgánica de la ley de extranjería. Eso es la ley de extranjería, la ley orgánica de extranjería, y claro, necesita una actualización. Se modificaba en el 2008, que también lo dijimos. Eso es. Pero hace falta una actualización evidente en la actualidad. ¿Qué pasa? Que aquí todo el rato es un poco más de lo mismo con todos los temas. Los partidos políticos nos tiramos los bártulos a la cabeza, no nos ponemos de acuerdo ni para cuestiones tan trascendentales, como eso, y lo que provoca, y termino, es evidentemente que ahora la regularización, como se ha hecho en un plazo tan corto, conlleva una improvisación de unos servicios que están completamente colapsados. Ahora,
¿Es necesaria? Sí. ¿Tenemos que pasar por el proceso, por lo menos, de aguantar el sopetón? Pues por desgracia sí, ojalá se hiciera de manera diferente y fuera más ordenado y regulado, como decían, pero que eso no manche o quite la importancia de tener que realizar el proceso de regularización que han reivindicado agentes sociales como la patronal, que tan necesaria es. Sí, pero es que se Perdón, votó, para hacer la pero- ronda completa, ya entramos en debate y empezamos a tirar de hilos, ya que lo decía yo la semana pasada con el tema de los hilos, como el que ha expuesto Antonio, que por cierto es muy pertinente y es cierto, es decir, la patronal reclama mano de obra, una mano de obra que no encuentra en la población, permítame decir, iba a decir nacional, por lo de la prioridad nacional de Vox, pero no, me refería residente, pues, independientemente de la nacionalidad de las personas. Adelante, Pedro, perdóname. Hablábamos de gestión o improvisación. Yo creo que hay que matizar mucho las dos palabras. Improvisación es lo que estamos viviendo ahora, más que improvisación, incluso hasta una ocurrencia. Es verdad que es un instrumento válido para incorporar personas al mercado laboral, a regularizarlo, a reconocerle una serie de derechos, pero desde luego está en contrapunto a la palabra gestión. Gestión hubiera sido que, oye, vamos a sentarnos, vamos a pensarlo, vamos a consensuarlo, lo llevamos al Parlamento. El PSOE no gana 10-0, que es lo que ha intentado. Oye, deja que los demás marquen su golito, porque cada uno en su comunidad autónoma tiene una serie de singularidades que no se contemplan en esta regularización masiva. Eso sería gestión. Y después, una vez que tengamos de acuerdo con esto, analizar las consecuencias de lo que va a ocurrir cuando anunciemos un tipo de regularización. ¿Cómo lo vamos a instrumentalizar? Si va a través de los ayuntamientos, de los cabildos, de los gobiernos autónomos. Si habrá que hacer un esfuerzo, por ejemplo, de dotación para que la administración se adapte. ¿Eso sería una planificación? Sí, gestión es orden y método, nada más. Ponemos en orden, sabemos aproximadamente la gente que va a solicitar esta regularización, sabemos, debemos de canalizarlo para que no ocurra lo que está ocurriendo, la desesperación por llegar el primero, por tener el papel, por no sé qué. Tensionas a la administración, tensionas a la sociedad, que no, muchos de los que nos están escuchando estarán pensando, ¿y qué es esto de la regularización? Y luego también le das argumentos a personas, pues como es el partido Vox, para que instrumentalice un mensaje erróneo y que cala en la sociedad. Ese es el problema, que cala por la falta de conocimiento. Regularización ordenada, por supuesto. Es que tenemos una ley que puede ser muy válida, que como todas las leyes puede ser susceptible de mejora. Sí, pero esta no era mala y creo que en esa estábamos de acuerdo todos cuando se aprobó y cuando se reformó, como bien recordabas, en el 2008. Yo creo que es más improvisación que gestión, entendiendo que los dos términos en algún momento chocan, ¿no? Sí, sí, entre una cosa y otra hay una distancia, vamos, hay un abismo. Miren, esas imágenes que estábamos viendo, ¿las pueden volver a poner, compañeros? De verdad, son imágenes impactantes para que se desarrollen en un país del primer mundo y en una embajada. Vale, es la embajada de Gambia, Sí, sí. pero que eso es en España. Sí, efectivamente. En Madrid. Podría, porque lo estás diciendo, porque podría ser en Gambia perfectamente. Claro. Y la entenderíamos, en Madrid no la entenderíamos. Claro, eso es lo que al final también está generando la desesperación. Me quedo con esa frase que definía Charín González, de personas que están en una situación de vulnerabilidad y que ven que los plazos pueden acabarse, Claro. o que en definitiva están en una cola sin fin que no avanza. Son muchos los testimonios de migrantes que se encuentran durmiendo en la cola, haciendo días para poder ser atendidos. Ya lo decíamos la semana pasada, Sí. que en ocasiones que el turno acaba. Y Sí, cuando el sí. turno acaba, donde te quedaste, si te fuiste,
Es que entiéndeme. hasta las propias Perdiste embajadas la no cola. tienen, Es no inhumano tienen, la imagen. no tienen Infraestructura, recursos ni infraestructura para poder atender. Yo creo que las propias embajadas se han visto ellos mismos que no pueden dar respuesta a sus ciudadanos. Entonces, es lo que decía, un poco con lo que decía antes Antonio, yo creo que sí había maneras de poder hacerlo Claro. de otra forma. Se llevó al Congreso, se votó a favor de todos excepto Vox. Entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno por su cuenta, pum, decretazo y aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tanta prisa? ¿Cuál era el motivo para que esto tenía que salir de esta manera, así? O sea, ¿dónde está porque no debemos de evitar, o sea, nadie va a negar que sí, que era una situación, sabemos que son personas que estaban, pero estaban hace 6 meses, estaban hace un año también, o sea, entonces, ¿por qué tanta prisa al gobierno? Eso es lo que a mí me cuesta Vamos entender a que... presuponer o sea, que a esa pregunta, ¿por qué tanta prisa el gobierno? Encontremos la respuesta en que han decidido en este instante, por la causa que sea, establecer un cambio de modelo, una regularización amplia, porque, como bien ha dicho Antonio, la patronal alza de que no encuentra recursos de mano de obra y, por tanto, sin consenso político, porque saben que la aritmética del Congreso es la que es, pues se tiran al vacío o a la piscina sin saber si hay agua en un decreto de una regularización masiva. Claro, esto lo hacen sin apoyo político, sin planificación clara y con los efectos que ya están viendo, no me los invento, están en España y están colapsando embajadas y esto es, digamos, el fruto de la desesperación, como ha dicho Charín, de las personas vulnerables. Pero es que estamos alimentando a las mafias. Claro. Y eso también hay que decirlo, Claro. porque ya hay un mercado de citas. Hay personas que para locutorios se han hecho con las citas y las venden por 300 euros a estas personas vulnerables. Eso también está pasando en España. Y luego, claro, no podemos negar que hay personas que se están moviendo entre países europeos buscando el lugar fácil donde poder regularizarse. También está pasando en España y lo ha detectado la propia Policía Nacional. Claro, cuando un sistema genera todo esto, yo sé que he puesto un montón de cosas en una batidora y la he batido, nunca mejor dicho, pero está sucediendo en nuestro país. Entonces, no estamos ante una política ordenada, no estamos ante un cambio de modelo como estaba planteando, a la respuesta que preguntaba Charín, sino estamos ante un sistema tensionado. Claro, cuando uno entra en un sistema tensionado, la pregunta es obvia. ¿Estamos construyendo un modelo nuevo por la situación? Porque el otro día me quedo con la frase de Antonio, desde el 2000 a 2026 ha cambiado mucho, es hora de poder modificarlo, es muy pertinente además, 20 años da para mucho, pero yo le pregunto hoy a ustedes, ¿estamos construyendo ese modelo nuevo o estamos reaccionando sin control desde el punto de vista de querer solucionar ahora, sin tener muy claro por qué ahora, una situación que, como bien has dicho, estaba hace 6 meses, hace un año y hace 2? Porque, por cierto, el pacto por la migración de Sánchez se firmó hace 6 años. No Pues estamos. yo creo que es producto de la improvisación, por eso te digo que la gestión conllevaba bueno, cómo hacerlo, qué consecuencias iba a tener, desde luego estaba claro que el objetivo era intentar regularizar pues para lo que fundamentalmente necesita en estos momentos nuestro país, ¿no? Que es mano de obra cualificada, y esta gente estando en el país no se puede cualificar puesto que son inmigrantes ilegales y de alguna u otra manera habría que darles una serie de oportunidades. No es la mejor manera. Pero para eso no hay una opción superior que es traer gente que quiera venir a tu país Claro. a trabajar, que esté cualificado, pero que en su país no tenga ese campo, ese ámbito de empleo. pero, Es que- Maite, pero ¿sabes lo entre que una pasa? patera- Pero es que la realidad, la que tenemos ahora, Claro. y con esa realidad tenemos que trabajar. La que Pero tienes ahora hay eso que es lo solucionarla, ideal, pero eso es con lo ideal. regularizaciones, es que masivo ya suena desordenado. Sí, ya sí, Al ya contrario, sí. tienes que hacer regularizaciones ordenadas, con sentido común, pactándolo previamente. ¿Te acuerdas el otro día que hablábamos en la apertura de la rotonda en Weimar de la colaboración Sí, entre distintas administraciones. Que cuando se colabora salen las cosas. Sí, sí, Cuando sí. se ponen pegas y te vas poniendo piedritas y chinitos en el camino, no salen. Pues esto igual. O sea, si es que lo que tienes es que coordinarte con el resto de instituciones. Pero cualquier persona que nos Pero está cuando lo viendo, haces Maite, así, a mira, tu antojo, entre una patera
con lo que conlleva la patera. Ojo, que también están los aviones y los que entran en aviones. sí, sí. Pero es que esos entran con papeles. Sí. Por eso luego, si quieren, hacemos un apartado del avión. Pero entre una patera que no entras con papel, lo has tirado en el Atlántico, sí. lo hacen, y por tanto no puedes identificarte. Entre una patera o un contrato en origen, con ese continente, ¿qué distancia hay? La de una decisión política. Yo te lo pregunto. El tener Y la de una miras- vida en el mar también. No, O no, sea, por supuesto, pero hablo en el carácter administrativo. sí, sí, el sí. del riesgo humano, Sí, pero que al final Por se supuesto que potencia el tanto eso, que- porque... Pues, evidentemente son decisiones políticas a largo plazo de cambiar el modelo. Ahí sí cambiarías el modelo. Acabarías con las mafias porque ya no tendrían que hacer. O sea, porque tú vas a traer a la Antonio gente está diciendo que no, Maite. Mafias externas e internas. internas, Porque claro. es verdad que aquí hemos vivido acontecimientos y esta mañana pensando en este programa me acordé de un dirigente empresarial en el sector primario en Las Palmas condenado por la sí, utilización. Lo dijimos de- aquí, no sé si lo de recuerdan. men- nosotras de pusimos menores, las imágenes, sí, las ¿no? imágenes, porque me acuerdo las ¿Tú estabas imágenes. en ese programa? Sí. Hablamos, sí, de los centros que los No, habían no, centro, no, no. esto era un Pero habíamos un otro de los dirigente centros. Sí, había otro de empresarial. los de centros. gente que de Por uno de provincias. menores que lo usaban para recoger papas. Un Un dirigente dirigente- del propio sector primario que tenía explotados a unos migrantes irregulares trabajando en su finca. En la Sí. finca, exactamente. Pero que a su vez tenía una asociación, Sí, ¿verdad? claro. Que sí, Era la misma sí. persona que Sí, llevaba yo- la asociación yo que estoy tenía... si no quiero... Por eso dije las mafias internas Búscamelo, también. ¿eh? porfa, Sí. Edu, si no... Yo creo que tiene que ver... Bueno, lo voy a decir porque creo que estoy seguro Con con el los perros caso. de la burra agarrados en la mano. Creo que es el expresidente de Asaga. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale. Sí, No... sí. Y aquí lo denunciamos, pusimos las imágenes. Sí. Vale. Porque esto se cuenta todo, lo que está mal está mal. Pero oye, cualquiera puede estar reflexionando en casa. Oye, te la has mandado. Es que claro, entre una patera y un contrato en origen, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Que suceda una cosa o la otra? ¿Una decisión política? Yo se los pregunto. Decisiones de política. Antonio se ríe y dice que no, pero no habla. Para mí, decisiones políticas de interrumpir. consenso a largo plazo con temas que realmente preocupan a toda la ciudadanía, porque realmente te afecta, le afecta a todos, porque estas situaciones que se viven aquí, que estamos en el país que estamos y que parezca efectivamente el tercer mundo, tampoco hay una imagen de que estás ayudando, de que quieres colaborar, de que quieres fomentar esa regularización. Es que es el que llegue primero, o sea, es todo una imagen muy desordenada. Entre integrar de forma regular o en este caso regularizar sin orden, también hay una decisión política. Hombre, por supuesto, y al final yo creo que seguimos, ¿no? Y yo creo que en el fondo todos los tertulianos aquí estaremos de acuerdo en que era necesario, en que hay una necesidad pues en ciertos sectores como la economía del cuidado, un montón de aspectos, el sector primario, que se necesitaba de hacer esto, pero realmente, imagínate, Dailos, a nosotros nos llegaba la comunicación de la propia FECAN, la Federación de Municipios, 5 días después de que se aprobara el propio decreto de cómo podíamos actuar, de cómo podíamos hacer, si estábamos en la obligación o no. Eso claramente se ve que al final aquí fue a decretazo, sin organización ninguna, sin intentar organizarlo y coordinarnos para evitar pues situaciones como esta. Antonio. Sí, yo decía que no y me reía Sí, 2 veces además. por varias cosas. Adelante. A ver, primero por lo de las prisas. Nosotros no tenemos que perder del marco que esto se inicia en su momento por una iniciativa legislativa popular, o sea, que se recogen firmas y se presentan en el Congreso, exactamente 700.000 firmas. La iniciativa legislativa popular necesita solo 500.000, o sea, 200.000 firmas por encima para poder dar trámite a procedimiento. Entonces, primero el proceso empieza en 2020, no con la ILP, sino con Podemos presentando en el Congreso de los Diputados una propuesta no de ley, una proposición no de ley, perdón, una PNL sobre regularización. No llega a término porque la votan en contra todos los partidos, incluyendo Partido Popular y Partido Socialista. Después vamos hasta el 2021, en la que las organizaciones sociales empiezan una recogida de firmas y se presenta en el Congreso ese proceso de regularización, o sea, ILP para la regularización en 2022. Entonces, de 2022, como digo otras veces, a 2026, hay un par de años. Hay un par de años en los que el Congreso, los partidos políticos y las administraciones ya sabían que se iba a llevar a cabo un proceso de regularización. No es una cosa de la noche a la mañana. Y entonces, también yo me pregunto aquí, ¿qué hacemos? ¿Esperamos otros 4 u otros 6 años para proceder a la regularización mientras todas las personas que vamos a regularizar y las que no van a entrar en el proceso están en la indefensión o están sin estar regularizadas? Eso es punto número 1. Punto número 2, por lo que Antonio, comentaba. un momentito, porque en esos 4 años
no había posibilidad de ordenar el procedimiento de lo que estamos hablando, porque son muchos años y vamos a hablar con el ayuntamiento y vamos a hablar con el cabildo y vamos a hacer la regularización ordenada. Te compro la posibilidad de que lo que estés diciendo, bueno, no te la compro, lo que estás diciendo es verdad, pero hay un espacio de tiempo en el que te da tiempo para ordenar. Pero nuevamente vuelve a ser gestión. Eso, No. vuelve a ser gestión. No me explico porque no se había aprobado. Se aprueba vía decreto ahora en 2026. Lo que tendrían que, tendrían tiempo. Pero es o empezar lo de la casa claro, por el tejado, ¿no? lo que Que hubieran tienes tenido razón, que tiempo. lo puedes tú podrías terminar diciendo, y te doy la palabra inmediatamente, Sí, pero no como me estamos en preocupes. el punto 1 ese, antes de pasa que nada. entres en el 2, oye, esto no hay forma, yo lo he intentado 3 veces, 4 veces, he intentado proceso legislativo en el Congreso, como establece la Constitución y no hay manera. Establezco un decreto. Te lo compro, fíjate, hasta ahí te lo compro, pero lo que no puedo admitir o no acepto es que cuando estás trabajando el decreto, no estés trabajando paralelamente lo que va a suponer el cupo de lo que quieres planificar, porque claro, eso me lleva a... ¿Tenemos un modelo migratorio claro? No hablo del que teníamos antes de este decreto, sino con el cambio que estamos emprendiendo para poder atender estas cuestiones, las que están aquí ya en España, las exigencias de las patronales, con todo este mejunje, ¿tenemos como país un modelo migratorio claro? No lo sé. La verdad que yo no sabría responder toda esa pregunta ahora mismo. No lo sé. Porque además también, como el problema es estructural, no creo que haya una planificación sobre un problema estructural. Y no la hay. Y es lo que estamos viendo hoy. Bueno, te lo Ahora, planteo de ahí- otra manera. ¿Se está Pero es que- reaccionando sobre la marcha No. ante el problema estructural que mencionas? No, yo creo que no, porque decíamos que esto viene de 2020. En 2026, de 2020 a 2026 son 6 años. Yo creo que Sí, ha habido pero tiempo. fue Ya ha habido la tiempo. Precisamente Ha la habido tiempo de ponerse de IPL acuerdo. que nombra Otra se cosa- votó en No, 2024, pero ya no- lo acabo de buscar, el 9 de abril del Ya no ponerse de 2024 acuerdo, sino se llevó al montarla. Congreso. Entonces, desde el 9 de abril del 2024 que se lleva al Congreso para empezar a trabajar la ley, lo que demuestra al final que en esos 2 años, casi 3, el gobierno no trabajó, no hizo nada El y se le Congreso. vio el tiempo encima. Claro. El Congreso, porque sí, el llega al Congreso a su vez y seguir, los pero partidos políticos. Los partidos políticos en el Congreso, yo no lo sé, no se ponen de acuerdo. ¿Qué hacemos cada vez que no se ponen de acuerdo? Dejamos que las cosas. Hombre, el ejemplo, por pasen y ya ejemplo, está. que cualquiera que esté en casa y lo esté padeciendo, que son muchas personas en España, como la ley ELA, sabemos lo Por que pasa. ejemplo. Y una Pero sin embargo sin tampoco dotación se presupuestaria. aceleró. Pero la se ley aprobó era por sí, decreto. pero la ley era sí que había acuerdo. Ha habido acuerdo y unanimidad. Lo que pasa Pero para la ILP, No, por lo ejemplo, digo, también, es que- para la iniciativa es que es un legislativa ejemplo popular. contrario, me refiero que aunque se apruebe, no, que me lo pones peor, no lo por eso te vota, digo, o sea, está pero, por peor, ejemplo, porque además no hubo yo nadie invito- que votara ¿te en acuerdas- contra. En te acuerdas esa de- ley concreta nadie votó en contra. Yo y no invito a por tu hacer paga. comparativa. Pero para la ILP la toma en consideración del proceso de regularización presentado Sí. por la iniciativa legislativa popular. ¿Estaban todos de acuerdo menos Vox? Todos votaron. Sí. Eso fue lo que todos Entonces votaron. sí a favor. hay. Y Pero después eso es como fue lo de en la ILP. 2024. Entonces se puede Claro, trabajar en el pero entonces, ¿qué Congreso, hacemos? Eso porque fue en te están diciendo- 2024. ¿Sabes cuál es el problema? Que después entra el componente político y el componente gobierno. Y es donde nos empezamos a tirar los bártulos a cabeza porque Bueno, pero hay si te cuestiones la que hemos vas a hablado pro- aquí. Pero que se la han primado. política es eso, Claro, componente debatir, político. Sí, pero hay veces que hemos hablado aquí y no Parlamentar. hemos puesto de acuerdo en lo siguiente. Es como, a veces hay que dejar de lado la política Correcto. partidista Sí, o el entiendo, partidismo entiendo lo que quieres con decir. la cuestión política humanitaria. Y aquí Sí. ningún partido lo ha hecho. Por punto número 2, porque quería Sí, también sí, debatir adelante, que de otras hecho tres cosas. te interrumpimos nosotros en el 1, perdona. Decía, no pasa nada, ustedes siempre me interrumpen, yo nunca. La gente que nos vea lo sabe. No que va. La gente que no ve, claro. Pues si Habló él. si tenemos, digamos, de hemeroteca, no veas Vale, tú, ¿eh? vale, lo segundo, a ver, yo estuve buscando información porque sabía que esto era un monográfico y yo dije, déjame venir informado para que no me den palos como otras veces. Resulta que hay un informe que si lo quieren buscar de Frontera Sur que dice que solo el 4,5% de las personas migrantes han llegado en patera, el resto han llegado en avión, Pero no, sí. de personas Sí, pero eso no irregulares. existe, eso no Y ahora, existe. el llegar en avión... Pero con papeles, que es un matiz no, distinto. pero llegar en ¿Cómo que avión no te Es que supone si no puedes regularización. subirte al avión, Antonio. Pero, por No me- ejemplo, no me digas Sí, que pero no. bueno, No, si no, vienen no, en situación papeles en origen. de Claro, tienen papeles en de origen, por ejemplo, en vacaciones o Latinoamérica, tal, es Pero que distinto. entras al Pero país de una manera, aquí con no. un visado. Con un entras con visado, por turista. Sí, Es pero que si tú tú tienes cuando un visado caduca, para tienes tres- razón. Tienes 3 Sí, meses sí, y sí. te quedas, ¿eh? Pero que Y no- entonces, Sí, pero que no tiras el carnet por la Pero borda. claro, pero la Claro, mayoría que de, no es lo claro, mismo. pero tú sabes aquí, por ejemplo, los procesos de montón de latinos que conocemos todas y Que sí, todos, que sí, los que sí, procesos que de tienes regularizan, razón. También se regularizan y, Sí, y tienen claro. papeles y Sí, llegan sí. en avión. Sí, sí. ¿Por qué? Porque vienen huyendo de la situación, por ejemplo, de la dictadura venezolana. Vale, y pero se la quedan en pregunta España. entonces es, si la ley de extranjería precisamente ya permite regularizar a través de la ley vigente, seas latinoamericano, seas africano, seas asiático, y lo de asiático lo digo con toda la intención del mundo por el caso, madre mía, que están imputados todo Dios, policías nacionales rasos,
jefes de mando, por agilizar los trámites precisamente de personas de ese país, de ese origen. Aquí en Canarias, destapado por nuestro compañero Gonzalo Castañeda, y hoy, como estamos con un monográfico, no vamos a poder tener tiempo de abordar ese asunto, pero vamos, Anselmo Pestana está tardando en dar explicaciones, que quede claro, porque me quedo con lo de las mafias externas e internas, Sí. que a verlas, haylas, pero repito, si la ley de extranjería permite regularizar a través del arraigo, ¿qué mejora real aporta? Y lo quiero preguntar sin una cuestión ideológica. ¿Qué mejora plausible aporta el Real Decreto en esta regularización masiva con respecto a la ley que ya tenemos? Yo creo... Y que se podría, por cierto, perdón, Sí. antes de estar discutiendo, como decías tú en el Congreso de los Diputados, políticamente, y ¿cómo fue la frase? Perdón, que me gustó, para yo hacer la mía. La de salvar la política y dejar la política de lado y atender este asunto como un tema social e importante del país. ¿Por qué no lo aplican a través de la ley que a ese latinoamericano que tú te estabas refiriendo, Sí. que entra en avión, pasado un tiempo, la ley de extranjería podría regularizarlo? Es que yo creo, y aquí... Bueno, o el africano, me da les lo hago mismo la uno pregunta, que otro. porque no es mi tema, a lo mejor Charín, que lleva servicio social, lo sabe más. Creo que hubo una modificación, un reglamento de extranjería que se aprobó en 2024 no sé si en el Congreso por decreto, a ver si Eduardo lo puede buscar, en el que se quita la figura del arraigo, en el que la figura del arraigo ya no existe a través de esa modificación o ese reglamento. Entonces, no sé si ya no existe el efecto del arraigo, En la ¿no? ley, no. En la el ley de reglamento, extranjería perdón. existe. En el y reglamento de existe, extranjería, sí, sí. pero creo de que se quita el verdad arraigo. existe en el artículo 31.3. Pero claro, el reglamento, evidentemente por antinomia jurídica o por jerarquía normativa, se supone que la ley orgánica estará por encima del reglamento. No lo sé. Pero ahora en el reglamento ya quitan la figura del Claro, arraigo. pero es que la ley de no sé si extranjería es una afecta ley o no. orgánica. Tú mismo Sí, acabas sí. de decir que en el grado jurídico... No, yo pero creo no sé que si más afecta o bien no. lo que El realmente reglamento los procesos desarrolla. son muy largos. Si se puede hacer y realmente esta regularización se está haciendo, lo que estamos hablando que previo a esto era un procedimiento muy largo donde debes demostrar pues los años que lleva Demostrarlo, aquí, sí. todo ese arraigo. Entonces entiendo que realmente esto viene a acortar mucho, pero insisto, que viene a acortar mucho, pero claro, de la Pero forma igual es más- de improvisación, claro, de es aquí que tiene igual- 2 meses, venga, entrega el A la papel, Bar- a la el no sé qué. Bartola. Pero igual Entonces, es más a lo justo mejor un proceso ordenado. no, o a lo evidentemente. mejor incluso, que es algo que sí tenemos conocimiento de la cantidad de dificultad que era previamente coger cita con la propia Policía Nacional, para ese, o sea, pues a lo mejor era mejor activar un plan donde dices, oiga, pongo más dispositivos claro. para lo que ya tenemos esa y que se regularización pueda agilizar, ordenada. que Pero se sería pueda ordenada, agilizar, ¿no? sería Seguiría ordenada, por bajo supuesto, el o sea, mandato- pero si realmente es una preocupación, pues pones más dispositivos Exacto. que se ha reclamado en muchas ocasiones y se reclama, yo misma he tenido, lo hemos llevado al pleno y se ha reclamado que el ministerio ponga más efectivos porque tardaban en dar las citas a la Policía Nacional años. Hubo también anteriormente a esto donde se sigue, traficaba y con sigue, las y citas sigue. como se ha visto ahora. Entonces, realmente, si se quiere hacer y es una necesidad y se quiere responder, oiga, pues el sistema que ya tenemos, vamos a ampliar los medios, Claro. vamos a ponerle más recursos, vamos a hacer ahora... Pero es un sistema garantista. Por supuesto, que lo han por aprobado supuesto. las distintas fuerzas políticas por mayoría en el Y Congreso que de se los ha Diputados. hecho, por supuesto. Entonces, el problema es la inmigración en sí. Se los pregunto a los cuatro, por favor. O la incapacidad del sistema para gestionarla. La incapacidad del sistema y Por de supuesto. los políticos responsables. Las dos son un problema, ¿no? La inmigración en sí es evidente que es un problema que se quiere solucionar con unas medidas, pues, no del todo correctas, ¿no? Porque por lo que hemos venido diciendo, porque hay un desorden monumental, no, el inmigrante que se va a regularizar no tiene una directriz clara, se desespera porque piensa que el de adelante que está en la cola va a ser el último en regularizarse y se pone nervioso, y si le mete un cabezazo le pasa Es la uno cola. menos. Ya ha uno pasado, menos, es que ha pasado, tal, eso que y está diciendo Pedro no es una exageración, ¿por ha qué? pasado. Porque no hay información para los inmigrantes, pero tampoco para las administraciones, que se han visto desbordadas ante una situación que no ha sido informada, de alguna manera dar tiempo Planificada, sí. a meter recursos a sabiendas de que va a haber una avalancha.
no sé. Por Esa es la eso, planificación de la que tú hablabas antes. efectivamente. De prever la cantidad incluso que tú prevés que va a ocuparte el sistema. Que era Que se fácilmente sabe, calculable, se sabe. Claro, poder O saber puedes tener medianamente, también, oye, sabes, ¿cuánta No gente? exacta, estimaciones, no exacta, pero o sea, Pero puedes llegar a saberlo, claro, decir más o menos, oye, a los propios ayuntamientos decir, oye, Claro. ¿cuánta gente tienes empadronada con pasaporte? Y en base a eso tú vas más o menos haciendo una previsión, Claro, pero Charín, que no, nos porque hemos visto a mí encima. Me gustaría o sea, preguntarte, tú acabas de decir que son procesos largos, que hay Sí. personas que tienen citas muy largas en el tiempo. sí. Desde el punto de vista de la J de justicia y no Sí. de J de jodido, porque debe ser jodido y no justo asumir que pasas a la misma cola ahora con Claro. el colchón Sí, en la también. calle, es si ya tú estabas en un proceso de regularización en marcha, más allá de que fuera tardío, que estuvieras entregando documentación, ¿tú estás en los primeros expedientes o es la cola nueva de ahora de este La tema verdad que masivo? lo Porque esa es desconozco, otra ¿eh? cuestión que Pero sí también es verdad muchos que- migrantes se están preguntando. Sí, sí, Y sí. ustedes dirán, ¿por qué lo expones de esta forma, Dailo? Porque la semana pasada gastamos bastante tiempo en hablar en un caso concreto de de irregulares que estaban en una situación más comprometida todavía, en prisión preventiva. Es que los que están en prisión preventiva están por delante. Sí, está. Porque la administración les busca todos los papeles. En el mandato, con celeridad, que es lo que le han encargado a los funcionarios, ¿tiene sentido alguno? No tiene sentido que tú tengas una ley que te permita hacer procesos ordenados de regularización en colaboración con con el resto de entidades, acelerar esos procesos que están en marcha y que por la burocracia y lo que tarda todo y te piden de aquí esto y del otro lado, o sea, hacerlos más justos, o sea, que sean más rápidos, y tú resulta que te inventas ahora un procedimiento express donde que hasta el nombre es feo, regularización masiva, o sea, todo aquel que pueda, a ver, el que Sí, primero sí, llegue, tiene o sea, sin criterio, connotaciones negativas, sí, ¿no? negativa, Muy negativo. o sea, Lo no tiene. por arraigo, no porque llevo tanto tiempo, no porque estoy integrado, no por un tema de justicia social, sino porque a mí se me ocurre y ahora todo corre, que el que primero llegue, el que salte la valla y se salta el turno del otro, ese llega antes. O sea, Y la palabra integración la olvidamos en medio de todo este proceso. yo creo que estos procedimientos así no integran. Otra cosa es que tú veas que la vecina tiene una cuidadora para su madre que es súper responsable, que tiene a la vecina súper cuidada y que no puede regularizar su situación en el país porque no tiene papeles, y tú estás del lado de esa persona. Ahora, cuando tú ves estas imágenes saltando vallas y tal, dices, ¿esto qué es? Esto genera Sí. inseguridad en el ciudadano. Es que Y lo después, como contrario antes dijo Pedro, es contraproducente. vienen contra la otros propia- partidos como Vox y como tal a aprovechar todo esto Claro, para porque generar luego es el uso mayor político. incertidumbre, para generar mayor miedo, para generar... Entonces creo que realmente... Pero es que pues, esa, no hay- esa imagen invita a ese Por pensamiento, supuesto, al desorden, invita a Por ese supuesto. pensamiento Sí, tan sí, triste sí. de que el que Sí. está pasando dificultades diga, los recursos son los que son. Es que es Y a mí me fácilmente aprovechable, Claro, ¿verdad? es que a mí me dicen en el ayuntamiento que no me pueden dar ayuda porque tienen otras personas que Pero es curioso tienen un que umbral entonces, pero Maite, de necesidad mayor que el mío. Contra, si ahora vienen estos, que mira cómo se tiran por la... Es que es muy bueno tu ejemplo, es porque que es resulta real, que tú el estás, ciudadano es lícito que lo piense. estás atendiendo una situación necesaria, porque Sí, la mano de obra sí. no la obtienes y la Sí, obtienes sí, en esta sí, persona. sí. El deseo de la persona que está contratando de forma irregular a esta otra persona de que se regularice. El deseo propio de regularizarse. Sí. Resulta que no puede. Claro. Pero ahora, de repente, si estaban El en último unos que ha trámites, llegado, tú no sabes, sí. sigues estando en el mismo limbo, porque yo esta semana sí he podido hablar con varias personas Sí. que están en ese limbo Yo conozco. y no saben si avanzan o no. Claro. Y digo yo que esas personas no debieran obtener una respuesta de este sistema que se supone que los quiere integrar. Y que se supone que ha puesto ese procedimiento para resolver. Por eso esa decía yo parte. antes que a lo mejor coge y dices, oye, de todos estos expedientes que lleva una niña medio y tal, le voy a meter más recursos y de repente hago una regularización masiva, pero de gente que lo viene tramitando de cómo se Ordenada. venía ordenadamente y cómo se venía haciendo, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo creo que al final, como decimos desde el primer momento, en el fondo estamos todos de acuerdo, es algo que en muchas ocasiones era necesario porque era mucha gente que se encontraba ya aquí, en ocasiones tiempo y muchos años, pero también a la par es como, a lo mejor es alguien que llegó en diciembre pasado frente a otra persona que lleva 4 años o 5 años aquí, Tal ¿me cual. explico? Claro. Entonces, claro, tampoco, Eso es lo que yo ¿sabes? exponía la Al semana final, pasada, exactamente. dices, oye, De es que que lleva también, 3, 4 años. es que también para las personas que llevan aquí 4,
5 años en esa situación, con todo, también llega a ser un poco injusto. En plan, Es oye, injusto, es que ahora es injusto. venga, pónganse aquí todos en una cola, el que llegue. La ley de extranjería es larga, es compleja, pero la podemos resumir en 4 o 5 artículos con mucha facilidad. Y esto es lo que nos lleva a preguntarnos si regularizar de golpe es integrar o es simplemente reconocer que el sistema ha fallado. Porque el sistema ha fallado, ¿eh? No lo vamos a dudar y lo vamos a plantear aquí como un fallo del sistema, desde que está aprobada la ley. Ya te doy la palabra a ti, Antonio. Pero mira, artículos clave. El 53, que la semana pasada se hablaba de delito y es una falta administrativa, pero se decía que no, que estar sin papeles en España no es sancionable. No, no, sí que lo es. Estar en España sin papeles es una infracción administrativa. No es delito, pero repito, sí es sancionable. Y por cierto, puede articular el artículo 57, que es el de la expulsión. El de la expulsión. Permiten expulsar si hay agravante, no es automático. Pero ojo, porque se puede valorar y se debe valorar cada caso de forma individual. Así lo contempla la ley. J de justicia, no J de jodido. Artículos 58 y el 62. Y este sí es bastante polémico. Quizás sea la parte más polémica de la ley de extranjería que nosotros tenemos en nuestro país. Por un lado, por una visión social, y por otro, por una visión política, porque los políticos, por un lado, no han hecho su trabajo, probablemente por la visión social. Es el que se permite el internamiento de hasta 60 días para ejecutar la expulsión de la persona migrante irregular que no tiene papeles en España. Pero claro, para ello hay que crear los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, que en España prácticamente no existen. Vamos a ser claros, no existen. Porque lo normal sería que si entras en una patera o entras en un avión, la diferencia está en que el de la patera no tiene documentación, se va al CIE directamente. El del avión tiene un truquito, que es que durante un tiempo está bien, es turista, tiene un visado de 3 meses, es lo habitual. Pero después de 90 días se convierte exactamente que una persona como esta, pero no igual tampoco, porque sigue teniendo documentación. Entonces, ¿ven cómo hay diferencia? Pero bueno, en cualquier caso, esas personas deberían de irse a un CIE y o regularizar su nuevo visado, permiso, porque la ley de extranjería permite quedarte con un permiso de trabajo. Sí, o sea, claro. con un contrato laboral ya podías quedarte. Y esto es importante que se explique, pero eso está Con en la un ley IE actual. provisional, o sea, hay... El artículo 31.3, que ya lo mencioné antes, ya ha pasado el tiempo, el sistema no es perfecto, no puede ocuparlo todo, no puede abarcarlo todo, y por tanto hay muchas personas, miles de personas, que están en situación irregular en tu país durante muchos años. Oye, permite regularizar si llevas tiempo en España, si tienes trabajo o vínculos que demuestres que llevas tiempo en España. Yo diría que esa es la parte del corazón del sistema español en esta ley de extranjería. Sí. Más allá de si la del CIE es la más controvertida, la de mayor corazón es el arraigo. Y lo permite una ley orgánica en la que se pusieron de acuerdo populares, socialistas, como dos fuerzas representativas, pero les recuerdo que los nacionalistas también, para que quede claro. Y ojo, porque si saltamos el arraigo, ya no me lío más con artículos, el 57.5, porque la expulsión es una expulsión con matices. Si antes hablábamos que el 57 era el de la expulsión, el punto 5 señala, ojo, que España, si tienes hijos, hay familia o puedes certificar el arraigo, no te pueden expulsar. Caramba, esta ley está en vigor en España. Sí. Parece que a lo mejor es que no se conocen. España ya tiene un sistema que permite regularizar de forma progresiva y con condiciones. No es un vacío legal, no es una situación irregular. ordenada y con seguridad Entonces, jurídica. eso nos lleva a preguntarnos simplemente dónde está el límite. No, eso lo voy a preguntar después. ¿Por qué el sistema ha fallado o lo han dejado fallar? Porque legislativamente hablando está articulado. Porque no había recursos suficientes. O sea, ese sistema estaba totalmente colapsado. Ese sistema realmente necesitaba de poner mayor recursos, de poner más personas a trabajar, porque de verdad, o sea, en mi caso nosotros de servicios sociales, que veíamos muchas situaciones de personas que se encontraban, y es algo que lleva ya muchos años donde se reclama que realmente hay falta de recursos. Entonces, oye, ¿qué estás Pero falta de intentando? recursos, falta de voluntad de regularizar a las personas en los expedientes. Al final se Claro, aprueban o sea, se descartan. claro, o sea, puede ser en esa misma línea puede ser igual. Si tú realmente tienes el mecanismo ordenado, pero no le pones los medios para poder hacerlo, al final de una manera
no, de una manera... El cumplimiento Sí. de la ley Sí. llega como Colateral. siempre. Digamos, Colateral sí, al sí. final no se está ejecutando y no se está haciendo. Entonces, vamos, yo creo que Estás hablando de una voluntad que luego no permite que se desarrolle. Sí, Hombre, así que- es. Es como una cuestión que en muchas ocasiones he venido aquí, lo he tratado una vez, incluso lo comentaba en comparación con Las Palmas de Gran Canaria, es como la obligación que tienen los municipios de empadronar a las personas independientemente que eso es obligado. de las situaciones obligadas. ¿Qué pasaba? Que muchos municipios sí. al Me final acuerdo lo que que se hacían es empadronaban en poner, Santa Cruz de Tenerife, poner ¿verdad? ¿Cierto? infinidad de impedimentos para que no llegara a pasar eso. Entonces, claro, es decir, no, yo cumplo la ley, se puede empadronar. Sí, claro, si usted un poco más le pide una muestra de sangre para poderse empadronar, realmente no está... Está yendo contrario a la ley, Está por yendo cierto. contrario a la ley, entonces yo creo que en este sentido Oye, eso venía pasaba en Las pasando lo Palmas, mismo. ¿verdad? Sí, ha pasado. Eso pasaba en Las Palmas en la contraposición de Santa Cruz de Tenerife. ¿Quién Y gobierna en algo, Las Palmas? el Partido Socialista. Y Ah, algo que... ¿pero en serio? Sí. No, Sí, sí. es una broma, ¿no? Sí, sí, pasa mucho. Hoy mismo salgo de un pleno y digo, oye, Santa Cruz de Tenerife es una ciudad que contamos con el tercer presupuesto mayor en cuanto a inversión social. Hacemos un esfuerzo muy grande por inversión social. Y me veo debatiendo ante el Partido Socialista, digo, pero si después, fíjese usted donde usted gobierna a nivel municipal, entonces digo, es que esto es como, ¿no? Un cinismo de voy dando lecciones de moral y voy Que para mí diciendo, lo y después tengo, ¿eh? donde gobierno y donde puedo hacerlo, miro para otro lado o hago otra cosa. Digo, Dios mío, o sea... Antonio, que llevo un ratazo callado y Sí, me sí. yo estoy Antonio impactado, está ¿eh? hoy contenido, Porque la contenido. gente está mandando hasta mensajes, pero Antonio está en la mesa. Sí, ahí está. Yo quiero responder cosas de antes, si me dejan, No, de por manera muy supuesto. cortita, ¿vale? Que no Oye, pude. por cierto, y ahora ya les pido yo que hoy es monográfico. Fíjense que nos queda tiempo. Sí. Sí, no lo hagan ahora con Antonio, que ya lo hicimos antes, pero sí lo pido al revés, cuando estemos hablando de los demás. Ahora Charín, por ejemplo, que estaba haciendo una exposición, creo que muy acertada y, Sí. y larga, interpélense, porfa. Fomenten Vale, el debate. vale. ¿Puedo- Voy a ¿se puede hacerlo interrumpir? con Ah, Antonio. yo Sí, soy también. te vas a venir para Te vamos a interrumpir. interpelar. Pedro, con agárrate orden. ahora. Con orden, no cada vez que vaya a argumentar. Agárrate, Pedro, yo te ahora. permito discutir, pero deja que por lo menos exponga la Sí, idea, sí. porque si ni siquiera la he expuesto. Pero yo Lo ya digo por yo, hoy, ¿eh? Eso estaba, ¿eh? yo lo digo por respeto a los que nos están oyendo, nada más y nada menos, porque es No se imposible poder argumentar nada si hay alguien hablando, porque el que está detrás de la pantalla pues, cambia de Oye, canal. por cierto, déjenme que ustedes mismos lo valoren. Ponga el plano ese general, un invento de Clemente de la Cruz Hernández de la semana pasada. Oye, es un planazo. Yo no me di cuenta de darle las gracias la semana pasada, pero se largó un planazo de nuestras instalaciones, teniendo en cuenta que el metro cuadrado en Santa Cruz es caro. Fíjense lo amplio que se ve eso. Aquí cómo está súper aprovechado el espacio. Aquí estamos cómodos, No tiene, estamos pero bien no con tiene un nuestras ojo increíble nuestro tacitas, realizador con tal, para... aquí. Sí. Clemente, chapo. Muy bien. Con ese plano te la mandaste. Antonio, a ver cómo te la mandas tú ahora. Sí, yo quiero abrir una... Bueno, no abrir una pregunta, pero sí. A mí me ha generado también otra cosa. Antes decían, o hablábamos de la falta de planificación con respecto a la regularización de las administraciones, pero es verdad que la regularización se empezó ya a amenazar la aprobación entre Podemos y PSOE, que salió de ahí, ¿no? De los 4 o 5 de Podemos que tienen en el Congreso, que se sentaban con el PSOE para llegar al acuerdo, en enero. Y la regularización se aprueba... de este año. 2026. Y la regularización se aprueba en abril. Las administraciones no sabían ya que se tenían que un poco gestionar. O sea, yo entiendo la culpa del gobierno central, lo que planteando el gobierno central, de la falta de planificación, de previsión y no sé qué. Pero claro, ha habido también una falta de previsión por parte de las administraciones que tenían que administrarlo, gestionarlo, cuando ya en enero se sabía que se iba a aprobar la regularización porque ya el Partido Socialista y Podemos había hablado sobre eso. Eso pregunta número 1, para que se la apunten para responder. Pues que el es que gobierno central quite la tasa de reposición. Voy más allá. Que no nos permite, o sea, Claro. es que... No podías planificar por la tasa. No, pero y solamente decir, Sino que te Pues, permite ampliar el nivel de implica dinero. ampliar manejar. plantilla. Claro. Claro que sí, claro No, que implican y donde hay ampliar carencia, plantilla, por donde ejemplo, poder Lleva, por ejemplo, quedar... Porque hay plantillas con carencia. Pero perdón por yo preguntar, que la gente se ordene bien el planteamiento, pero lo que tú quieres decir, por ejemplo, es lo que decía el portavoz del gobierno. Lo pregunto desde el desconocimiento de que les permitan, por ejemplo, ampliar el endeudamiento para que de alguna manera Eso. tengan más capacidad económica. Lo digo porque está restringido. Me refiero al uso de los remanentes, los El uso, ayuntamientos. correcto. Lo que ¿Vas pasa por que- ahí? Es que Sí, no te sí, sí. Vale, vale, Lo vale. Lo que pasa es que para eso hay que tomar normativa europea, ¿no? Porque No, es Europa la no, que dice no, que no. no tiene por qué. Esa Es fue la el- justificación, por lo menos, del ministro de Economía, ¿no? De Carlos Cuerpo, que decía que la normativa europea, la gente sino que lo busque, Lo que pasa es que el Estado lo está haciendo, No es permite decir, el endeudamiento por encima. el De todas Estado maneras, en su era una cuestión endeudamiento lo está haciendo, que es un normativa poco el criterio, pero bueno. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo con el Partido Popular Europeo para aprobarlo, los socialdemócratas y populares. Voy más allá. Yo digo otra cosa, que un garbanzo podrido nos estropee el puchero.
Porque estás poniendo una imagen de Gambia, que yo entiendo también que es una imagen desastrosa, y hemos visto cuestiones puntuales, pero es que yo acabo de leer que más de 42.700 personas han solicitado ya la regularización, y no hemos visto 42.700 problemas de peleas, de conflictos y de cuestiones. No. Tú cuando vas a una manifestación y te manifiestas y después hay dos bobos, que son siempre los que queman los contenedores, te cargas la manifestación o dice que no es lícita porque dos bobos de turno han quemado contenedores. La gente... al No, final pero es ese gente. argumento siempre para todo. Sí, evidentemente, pero la gente, ha habido 42.700 solicitudes. Que esto que vemos aquí, que es malo y que es negativo, y la gente que va y se pelea, que no manche el proceso que además es tan importante y que además beneficiará a tanta y tanta gente, porque no pueden pagar justo por pecadores, que lo hemos dicho aquí un montón de veces. Pero no deja de ser la punta Duro y del chungo, iceberg, claro, ¿no? y tiene que haber un control, pero no debe hacer la punta que no del iceberg, manche porque tanto tampoco. Es que ha sido muy llamativo, pero es que problemas hay en la calle La Marina, o sea que... Pero, por ejemplo, dice que se utilizaba correo, ¿no? O correo es una de las oficinas donde la gente va y solicita la regularización, la cita. Yo trabajo en el Convento Santo Domingo, o en el Convento Santo Domingo. Al lado está enterrado Amaropalgo, para el que no lo sepa, y es un lugar de la laguna precioso, bien intercultural, van y lo visitan. Y al tienes lado está correo, y tienes correo. correo al lado. Y yo, de verdad, voy todos los días. Yo y venía a salgo hablar de todos- correo, pero... Claro, salgo todos los días a tomarme el café y tal, y yo de verdad que ahí no he visto absolutamente ningún problema. Pero ninguno, no he visto peleas por fuera, no he visto empujones, no he visto cola, porque que sí, que no digo que haya problemas con respecto a que lo hemos visto aquí, pero que un garbanzo podrido, lo repito, que no estropee el puchero, No, porque no, es una pero realidad. es más, yo a ese argumento tuyo sobre esa cuestión, que te doy la razón, porque al final sucederá siempre la parte Sí, mala tres o de cuatro, Está, da igual. Golfo, se carga Pero un- claro, no responde al proceso antes del decreto, y no digo antes, me refiero justo al día antes, ¿eh? Todos los expedientes que estuvieran en trámite, ¿en qué situación están? Porque esas personas ahora lo desconocen. No, pero Antonio, Y también... esa es una improvisación que es generada por el sistema. No solo la imagen del consulado, La de embajada de la Gambia. embajada de Gambia, ¿no? Es también la situación a la que se están viendo sometidas estas personas vulnerables al acoso incluso de sus propios compatriotas, extorsionándolos, vendiéndoles falsas promesas, engañándolos. Creando mafia. Y ante su desesperación, ellos picando, ¿no? Porque no es solo el asalto al esto desesperado por buscar un papel, sino todo lo que ha conllevado. Lo previo, Cuando hablamos de orden y método, hablamos de eso, de saber que esto va a traer esas consecuencias, intentarlas evitar, ¿no? Pedro, si no estamos incentivando un modelo ordenado, ¿podríamos acuñar una afirmación, pregunto, correcta? ¿Estamos premiando al que está fuera de ese orden, por tanto fuera del sistema? Yo creo que sí. Está No, claro, está además no claro. estamos atacando un problema estructural, estamos volviendo a lo mismo. O sea, si tú tienes un problema que sabes que se produce por muchos factores y que hay que ir arreglando toda esa etiología multifactorial que tienes, porque si no, por tu poner un parche a los que ya estén aquí, que vinieran a través de las mafias, pasando trabajo, poniendo en riesgo su vida en esas pateras o como sea, pues, o huyendo de lo que sea, pero tú no le estás dando las facilidades que te permite la norma que tú mismo te has dado como gobierno, o sea, o como la política estás para legislar, y si no funcionan las leyes, pues para cambiarlas, pero no para incumplirlas y luego sacar truquitos extraordinarios. Maite Pero decía vamos- que sí, Antonio ya rumoreaba Vamos, que claro. no. Adelante. Vamos a ir a una cuestión clave y vamos a traer la pelota a ámbito regional o a ámbito autonómico, A ámbito Canarias, nacional, perfecto. si le preguntas a Yarín. Broma. La cuestión de Se Canarias. muerde la lengua y se envenena todo. Ya parecía muy tranquilito, ¿eh? Está entrando en su salsa. Ya. Me gusta cómo va el debate, porque Estaba en la hora de la siesta. no, está intentando cambiar el debate de la Desde migración Nokia. masiva por el de la nacionalidad, ¿ves? ¿Han visto? El de la identidad canaria en el mes de mayo casi. Es hábil, es hábil. Es hábil. Tú nombrabas lo de la norma o el punto de la ley de extranjería que decía que había que acogerlos y demás. Y hoy, ayer, estamos viendo que en Europa se está intentando El llevar... del arraigo, ¿te refieres? Perdón. Sí, y la cuestión de que estaba al punto de que si tenían que estar internos o presos las personas Ah, que no, estaban ese es con los pero CIE, ese sería perdóname. más bien el de los CIE, Eso es, con más los bien el CIE. del trámite de expulsión, es lo Claro, contrario, ¿eh? Pero, por ejemplo, con Fíjate eso... que hablábamos de dos ángulos, el del corazón y el de la parte más dura de la ley. Pero, por ejemplo, la parte de los CIE, que es la parte más explícita o la Sí, parte más dura de la ley, controvertida, la si más tuviéramos dura. que aplicar la J de justicia, como tú decías, eso atenta contra los propios intereses de Canarias y atenta contra la propia estructura de Canarias. Y pongo un caso. En estos días, si lo miran en las noticias, se está hablando en Europa del reglamento de migraciones o el reglamento de asilo, perdón. Y ha salido el viceconsejero del Gobierno de Canarias y ha salido Fernando Clavijo, por ejemplo, a hablar sobre ese asunto. ¿Y qué es lo que dicen? Que yo comparto completamente y que comparte otras muchas personas con las que, o otras pocas personas, perdón, con las que yo he hablado.
que aplicando la ley, aplicando esa norma y teniendo que dejar recluidos a esas personas durante 6 meses, el problema es para Canarias. Primero, porque no tenemos infraestructura, Sí, sí. porque no tenemos personas, porque Nos lo que hace al final... convertimos en- Claro, Lo entonces que si pasa aplicamos es que esta ley Lampedusa actual que lo pone, si aplicamos Sí. esta ley de 2000, modificada en 2008, estamos tirándonos piedras a nuestro propio tejado. Sí y no, Y nos perdón, estamos jodiendo. ahí hay que hacer un matiz y no nos hagamos trampas al solitario. Se nos olvida una cuestión importante. Sí a medias, no con los que tú estás diciendo, porque cualquier persona que haya iniciado el trámite de asilo político, que son unas características muy concretas las que permiten, no son personas que estén en la tutela de la comunidad autónoma, sino del Estado. Correcto. Por Es tanto, no es diferente. Canarias la que se vería perjudicado. Sería el Estado el que tuviera que atenderlo. No, pero la Aquel realidad... Estén en la aquel reunión que no o de que incum- Pero estén. vamos a la aquel que realidad. no incumplía y le tenía que recordar Para que el- quede el claro, porque hay tribunal una que- diferencia. Pero vamos ¿eh? a la realidad. No a la teoría, vamos Oye, a la práctica. no, esa es realidad. No, una realidad. Vamos a la práctica, Vamos a la no a la realidad. teoría. Vamos a la práctica, no a la teoría. Lo veíamos con las sentencias que decían al gobierno que tenía que cumplir el Pero reparto no, pero y, es con que- y con no, esto otro. No, Pero ahí estás hablando se de cumple. menores, Es que- es es distinto. que vuelve a es pasar distinto. Pero no se cuando cumple. debatimos Es eso, distinto. hicieron lo mismo. Te explico Claro, por qué. es distinto, No, sí, porque sí. cuando Ahora entras no. en un proceso de asilo, realmente aquí, además es SEAR, la entidad que La aquí se competencia encarga era del de gobierno de monitoring, y España. es directamente el ministerio. Pero No, ¿cuál era la no respuesta? recae sobre No, arcas la del compe- gobierno autonómico. la práctica, Y en no el la caso de teoría. los No, menores no, sí la competencia- recae sobre arcas del La gobierno práctica, no una autonómico. teoría. ¿Cuál era la respuesta del Estado? ¿Y cuál era la respuesta de las comunidades autónomas donde estaban esos centros? que no había pero- capacidad. No, pero... No, ¿Y que dónde no se querían quedaban? decir, Las a ver, que personas hemos migrantes. tenido una lucha Nosotros como porque municipal realmente ruta. se comparta También, esta pero no responsabilidad, sobre- está clara. también, pero en no la sobre práctica, eso. no en la teoría. Pero La si- pra- para el problema para En la quién? práctica que hemos Para tenido Canarias. Pero es que problema aquí que- tampoco por supuesto. tenía, y aquí han tenido Claro, que habilitar de aquella manera, evidentemente. a raíz Sí. en las raíces, todo, o sea, Sí. no No han había, no tenido había. Y a nosotros la laguna nos tocó. en las canteras, canteras sí, que se como habilitaron. o sea, Sí, sí, antiguos sí, sí. cuarteles. Que por eso digo todo- yo que no. Y fíjense que yo cuando hablé del artículo Y no más hubo reparto complejo, tampoco, ni dije entre los que propios uno de los municipios. problemas es que no hay CIE. Los han Correcto. tenido que, permítame decirlo, Que lo- otra vez improvisarlo. Pero entonces, ¿quién Improvisar sabe? y No, los que porque hay están en tampoco- Canarias no, y después, mismo y después lo- si estamos en lo cierto, que al final si esa situación de asilo es negativa o lo que sea, te ves de un día para otro a personas En la calle, en las en islas la calle. sin ningún tipo de recurso y ninguna respuesta de Sí, nadie. porque no te han Eso sí es concedido una el realidad. asilo. Claro. No te lo Porque han no te han concedido, concedido el asilo, o, para que quede claro. o al Y por revés, tanto o no se- menores, como se ha visto, menores que realmente luego no son menores. Sí, que no sean son mayores menores de edad, o sí. menores que cuando cumplen 18 años, ¿Dónde los desde ponen? los recursos que se encuentran automáticamente en la calle. Pero perdón, Obviamente, porque nos la hemos situación ido, de fíjense Canarias, que nos hemos ido a un Porque- debate distinto, ya Sí, más bien... totalmente. Más de- nacionalista, más de Y a mí aquí, me me gustaría gusta. preguntarles por algo concreto. Venga, vamos al problema. El problema ya está, el decreto ya está. Sí. Lo que está sucediendo en oportunidad. embajadas, en colas, en el tema administrativo, en funcionarios, Sí. vamos, que estamos en una situación tensionada. Sí. Es una evidencia, lo que pasa es que igual no estamos midiendo bien que estamos en una situación tensionada, en una... me voy a quitar el casco este porque tienen ahí un pito que no sé muy bien, es más, lo voy a colgar. En una sociedad polarizada, y esto todavía es peor combinación. Sí. Y aquí hay una pregunta que hay que hacer. Y con Sé gente que fomentando, por un lado, los muros y otros fomentando más polarización. más polémica, más polarización, pero claro, y la pregunta, si hablábamos de la parte de corazón de la ley de extranjería y de la parte más dura, las hemos expuesto, ambas. las dos. Aquí hay que hacer una pregunta de, vale, regularización masiva. ¿Y quién determina dónde ¿Hasta está dónde, no? el límite? claro. Es una pregunta que creo que es muy pertinente. Ya está el problema, se los compro, todo se está haciendo bien, no se está improvisando. Y otra más importante, ¿cuántas personas y con qué criterio se decide quién sí se regulariza y quién no? Porque la realidad es que a día de hoy eso no está claro. Y si yo estoy equivocado, por favor, les pido a ustedes que a nuestra audiencia les informen. El límite es temporal, por eso estamos viendo las imágenes que estamos viendo. El límite es temporal porque se dice durante estos 2 meses los que entren por registro se va a hacer. Y precisamente es cuando ves, porque al final el límite que tienes es un límite temporal de lo que entre en este tiempo, es lo que se va a tramitar o no. Pues obviamente la circunstancia en la que te encuentras de desesperación, de decir es que se me acaban los días, tengo que intentar registrar mi solicitud, tengo que ponerlo, realmente se ha hecho así, de esa manera que obviamente como hemos empezado el programa, es desorganizado y pone a muchas de estas personas en una situación de ansiedad, de decir se me acaba el plazo, se me acaba el día, porque al final es ha sido comprensible, como por otro lo lado, ¿no? fácil, o sea, claro. es comprensible que tú tengas esa Por sensación. supuesto, que por otro lado al final es como el límite se ha querido poner pues precisamente en eso, oye, lo que dé tiempo en estos 2 meses, lo que claro, eso carece, bajo mi punto de vista, Hombre, de una garantías justicia jurídicas y de la social, falta de justicia. cualquier, hombre, Es es que que me ha- es como sálvese quien pueda. Sabes que me has cogido la Exacto. idea de cómo yo tenía montado el programa, porque la J de justicia se quedó, y por eso lo estaba yo introduciendo antes, en la J de jodido. Está jodido.
o llegas en ese marco temporal Claro. o estás jodido. Pero entonces, para llegar a ese marco temporal, vaya medida de progreso, Antonio, tengo que dormir en la calle, tengo que pasar frío, tengo que sentarme, tengo que estar en un colchón. Si alguien se quiere saltar mi cola, no hay nadie que me proteja, no hay ningún funcionario que me proteja, tengo yo que pelearme, garantizar estar ahí. Es que eso está pasando, señores. Sí. Y Eso es aparte- normal y es parte de una gestión de un país del primer mundo. Ya. Antonio, Yo lo que estoy viendo, primero, que no es una carta abierta para todo, absolutamente todo el mundo. No, O sea, tiene no unos es requisitos. una oda al sol. Hay unos requisitos, evidentemente. Hay unos requisitos. Primero, que las personas tienen que estar antes del 1 de enero de 2026 en España para poder ser 5 meses, sí. o regularizadas. 5 meses Tienen que desde el estar decreto. 5 Y las meses que llevan 2 de manera ininterrumpida en España, no haber hecho saltos para adentro y para afuera para poder estar regularizados. Veo también que tienen que tener, que lo pone Torrijos Abogados, no los estaba intentando buscar el decreto para leerlo, una vinculación laboral, económica a una oferta de empleo. O sea, que a mí no me parece tampoco una carta abierta a absolutamente cualquier cosa. O sea, me parece que es una cosa que Hombre, tiene pero unos requisitos para generar un orden. Que después veamos, y yo lo voy a decir, Pero que es después que- veamos que los que situaciones- lleven eso ya está en la ley esperando- de extranjería. Claro, y es justo que los que Es llevan que- esperando año y pico porque la administración va lenta y no da Y que están en cumplimiento a- trámite. Es que es están lo en mismo trámite, que está en la exacto. ley de extranjería. Están Eso que ha esperando ¿por dicho qué? él, por Por la eso te regularización. pregunté, ¿qué Porque- mejora? Exacto, porque ¿Por la decreto. regularización o por nacionalización? por- No, por- por Estamos regularización. hablando de Igual. regularización. Por la que marca la ley, Por que un lleva unos número de trámites. identificación, Por el el NIE. IE, El por NIE. el NIE. No, el NIE es falso. No que sea falso, sino... A ver, lo que quiero decir, una persona que viene sin papeles, ¿cómo la identifica el sistema? Le dan un NIE, pero no es el NIE normal, es un NIE especial. Es un NIE como de trámite, ¿no? Sí. Tiene un nombre, Sí. no recuerdo. Temporal, es NIE Es temporal. temporal, NIE temporal. Gracias por puntualizarlo. Entonces, Sí. estamos hablando de que tú dispongas de un NIE, no de un NIE temporal. Están buscando eso. A mí me gustaría saber si los requisitos, evidentemente, tienen que ser mucho mayores para que la gente se pegue todo el tiempo que se pega para intentar lograr ese NIE temporal. Pero no me han respondido. Ella respondió al tiempo, pero no a quién. ¿Y quién determina que si estas personas que entraron, No esos puedan expedientes que ahora. entraron, Eso todos no pueden? Hombre, se sabe. yo- es que después no- habrá un proceso en el que no se realmente sabrá, no se sabe. pero- Tú ahora haces la solicitud y después tiene que haber un tiempo de respuesta. Es que en se base está a esa dando por hecho que solicitud. las solicitudes están aprobadas y no va a ser así. No es así, no es así. No, Ya, tienes pero que- la sociedad lo está dando por hecho. Por eso, Los por eso, migrantes sí. sí lo están dando por hecho, ¿eh? No, pero no es así. Ahora se establece el plazo en el que, oye, en este tiempo tiene que llegar todo esto. También yo digo, porque por ejemplo, en ley administrativa, en cualquier derecho administrativo, tú tienes un plazo para subsanar Claro. y para hacer. Entonces, yo no he visto tampoco en el decreto y en lo que se ha hecho de qué manera se va a subsanar. Si una persona que a lo mejor le ha faltado una fotocopia de un documento, si no le dan el plazo de subsanar y se va a los juzgados a decir, oiga, yo tengo un plazo aquí 10 días para poder subsanar. Es que está todo muy En el aire. en el aire, o sea... O no tanto. A lo mejor se está jugando con que la Puede ser, regularización puede ser. venga por defecto administrativo y no por derecho en la documentación. Como Hombre, fruto puede- de la puede- saturación. Es una pregunta que yo les hago. No, puede Sí, ser. No sí, lo había sí. pensado, pero... Que se admita por silencio administrativo. Claro. ¿eh? Posteriormente y te ahorras todo el trabajo de tener que, Sí, entiéndeme, pero imagínate entonces lo que supone eso, que ahí, o sea... ¿qué supone? Yo lo iba a Que preguntar. supone que no se cumpla ningún tipo de... Como si tú disparate. rellenas Un colador. la tal y haces toma y ya está. Pues Porque venga, es que a lo silencio mejor eso nadie administrativo lo todo va el a mundo. ver y si no te dan los planes. Es que puede pasar, ¿eh? Sí, sí, sí. No sí. sé si saben que ahora mismo desde Portugal, ya lo han identificado, han venido unos brasileños de Ah. nacionalidad brasileña que están regularizando en Portugal y como ven que no camina Claro, el tema, normal. han venido a tramitarlo en España. Hombre, claro, Claro. La picaresca y la de cada uno busca. Porque luego, Sí, pero claro, lo en de los ese 5 caso, meses, tú pero a dirás, ver, en ese caso, vamos a ese caso, en ese caso esas personas llegarían, lo pondrían, no cumplirían, porque realmente no llevan aquí Ay, desde el 1 de durante enero. 6 meses o y pagas tal, y encuentras a alguien que te dé un documento que diga que tú estabas en diciembre. o por silencio administrativo te lo conceden porque no puedes demostrar, también. Como no hay periodos de subsanación. Claro, nada, es y que- Ustedes han visto No sé. las ONG, las mencionaban antes, algunas Sí. se han retirado, Sí. otras no, siguen ahí al pie del cañón, que entregan un certificado de vulnerabilidad sin preguntar nada al migrante. Han hecho un reportaje a nivel nacional, no quiero nombrarla porque no me apetece sinceramente, pero la realidad es que están allí, van con la hoja de vulnerabilidad y ponen el sello, da igual lo que le diga,
Y luego le preguntaron en el directo, pero entonces, ¿el documento para qué sirve? Ah, no, es un documento, Es un requisito, nuestro documento es es un un requisito que se requisito. va a incorporar al expediente, pero Te dan- nosotros no podemos preguntarle nada económico a la Te dan familia. hasta un modelo. Cuando salió la orden, incluso a los servicios sociales nos llegó una carta del Lo digo por lo que ministerio decían de los posterior requisitos. al decreto, y te daban como un modelo, en plan como, este es el modelo, si usted quiere tal. Entonces, claro, yo entiendo que hay muchas entidades que al final se están basando a decir, oye, este es el modelo, no me pida tampoco mucho más, pues este es el modelo, pues certifico en base a eso, pero sí es verdad. También se está generando porque... he sido consciente donde, oye, al final distintas ONGs y entidades también dicen, aprovechan y dicen, oye, pues a lo mejor a través de esto puedo sacar un contrato para que me den más recursos y ponerlo. Que yo entiendo, ¿no? Que al final, oye, tienen que buscar. Sí, se ha dado la situación, no pongas esa cara, Antonio, pero ha sido así. Yo he recibido en mi correo electrónico varias ofertas de contratos menores de entidades que están dentro de ese listado, para decir, oye, como ayuntamiento, contrato usted este servicio y yo lo hago, pero la realidad es que también es competencia propia y tenemos que hacerlo. Volvemos al negocio. No, pero Es un negocio, hay un negocio detrás de todo esto. Algunos incluso afecta directamente a las personas vulnerables, porque hemos reconocido que ya están pagando y nadie está fiscalizando. ¿Por qué? Se está pagando por acceder a un derecho administrativo, ¿eh? Y eso nos debería, como país del primer mundo, a una honda reflexión. ¿Les parece normal que se estén estafando a personas? No. Las mafias están y van a estar siempre. Sí. Vamos a ver cómo podemos definir. Al final, esta forma de, no quiero herir sensibilidades, no quiero decir improvisar, sino de gestionar, venga, vamos a llamarlo que es una gestión. Esta forma de gestionar del gobierno de España está generando un caldo de cultivo de oportunidad para las mafias. Claro. Creo que ha sido bastante correcto. Fomenta Para la las mafias picardía y para aquellos la que picar- mantienen Exacto. una postura intransigente frente a una realidad y intentan, pues, de alguna manera torticera o ganar votos con la incertidumbre, con el miedo, con un montón de cosas. Y está claro que este tipo de cuestiones hechas como se están haciendo, pues quienes los aprovechan pues son los malos. Nos vamos a publicidad y nos vamos con esta reflexión, porque cuando el acceso a los papeles dependen, perdonen que lo diga así, de pagar a intermediarios, uno puede llegar a la reflexión de, ¿no estamos creando una economía sumergida dentro del propio sistema? Para acabar Aunque no con me él. vean a mí este Pedro Suárez en pantalla, porque está Estoy guapísimo hablando yo. Pedro ahí, estaba apuntando lo que yo estaba diciendo, diciendo, pues sí, igual ustedes coincidirán en que sí, se está creando esa economía sumergida. Lo habíamos prometido, monográfico, nos queda hablar, miren, de muchas más cosas, ¿eh? Efectos reales como los de Gambia, vamos a analizarlo en otra perspectiva, el negocio de la cita, la Europa, que también tendrá que decir algo en todo esto, ¿verdad? La posición de Europa. Las mafias, el efecto llamada, estamos en ello. Canarias como un territorio clave, incluyendo lo que hace 2 años definimos en este programa y nos llamaron locos. El efecto Lampedusa por el Atlántico. De todo eso hablamos después de la publicidad. Para eso ya estamos nosotros. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso, qué gracia. Estando contigo, me siento feliz.